Bien, ya sabemos qué autoridades vamos a elegir, pero los ciudadanos también se preguntan qué retos van a tener esas autoridades, porque uno de los problemas que más nos preocupa, evidentemente, es el tema de la inseguridad. Inseguridad que muchas veces es producto de las economías ilegales. Lo hemos visto, por ejemplo, en informes periodísticos, y diversos analistas también han referido que podrían inmiscuirse en este proceso electoral. Y esto justamente es preocupante porque tendrían representantes dentro, por ejemplo, de un Congreso bicameral, ¿no? Y se convierte en una cadena de favores. Por eso estoy ahora con Julio Corcuera, quien es experto en seguridad, y también con Eric Urbina, quien es constitucionalista, para hablar de lo que está pasando finalmente. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Buenas noches, bienvenidos a Elige, gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto, Trilce. De igual modo, muy buenas noches, Trilce. A ver. Entonces, si de pronto yo puedo claro, hacer un comentario muy puntual. El reflejo, digamos, el crimen tiene una actividad dinámica. Busca, obviamente, para poder tener y cumplir su fin ilícito, tener un posicionamiento, un dominio, no solo en términos territoriales, sino que también busca extender sus brazos a la política. Cuando el crimen ingresa a la política y tiene influencia en esto, ya pasamos a hablar en términos técnicos de mafia, citando concretamente, por ejemplo, a Jean-François Guairaud, el profesor francés. ¿Por qué? Porque no solamente tiene un acceso a la representación, sino tiene de alguna manera la oportunidad de mover el diseño institucional o las instituciones a favor de ciertos tipos de economías ilícitas. Y qué amplio también es ese tema, porque justo también, Eric, quería consultarte acerca de lo que estamos mencionando. Lo hemos presentado una nota, hemos salido a las calles también para preguntarles, y básicamente la gente responde frente a esta misma situación en la que nos encontramos, que es el tema de la inseguridad. Pero frente a esto, entonces, ¿qué es lo que, digamos, enfrentan esas nuevas autoridades respecto a las economías ilegales? Bien, bueno, tienen un gran reto porque deben primero combatirlas. A partir de estas economías ilegales, a partir de toda actividad ilegal, se genera violación a derechos humanos, se genera la prohibición del desarrollo libre de niños y otras cosas más que el Estado como tal tiene que rechazar. Entonces, el reto de las autoridades ahora mismo y de las que se elegirán el próximo año es hacerle frente directo. Para que eso suceda, tenemos que tener representantes que no provengan de estas economías ilegales o que no tengan vinculación directa, sino que más bien piensen realmente en un interés nacional y que promulguen leyes que favorezcan la lucha contra estas actividades. Claro, porque mucho se pide a los ciudadanos que vayamos a votar informados, no que demos un buen voto, pero ¿qué pasa cuando estos partidos o estos candidatos llegan al poder, pero ya con una cadena atrás, y se forma finalmente esta cadena de favores, tanto en el Congreso, tanto como en otras instituciones, y lo peligroso que finalmente puede llegar a ser? Aquí en este mismo programa, ¿no?, ha habido otros expertos que nos han dado cifras que posiblemente también lo han escuchado, ¿no?, que el dinero ilegal finalmente podrían financiar hasta más de 400 campañas. Entonces, ¿estamos en jaque? ¿Hay alguna solución frente a esto? No es el único caso que ha existido en el mundo. En verdad, el aumento del crimen, su influencia en la política, no es un fenómeno única y exclusivamente peruano. Lamentablemente, se habla de diferentes estados que han sido víctimas de eso. Albania, por ejemplo, en el diversos artículos académicos sobre el crimen albanés se encuentra que es tan fuerte la problemática albanesa que algunos le suelen llamar el estado profundo, lo cual indica el impacto que tiene esta organización criminal en la sociedad albanesa. Para hablar de, por ejemplo, un país distinto como el de Bulgaria, se dice que Bulgaria no tiene crimen. El crimen tiene a Bulgaria. La categoría antes muy popular de discusión era preguntar si tal estado es un narcoestado o no era un narcoestado. En verdad, la categoría que suele discutirse en esta época es la categoría de estado mafioso. ¿Por qué? Porque el crimen no diferencia si tiene que ver con narcotráfico, extorsión, tráfico de terrenos, minería vinculada al crimen, etcétera, sino que una vez que existe una empresa criminal, en los términos que lo plantea la Convención de Palermo como crimen organizado, esta acción es multipropósito. Ha habido casos en donde ha habido victorias del Estado sobre el crimen. La victoria que tuvo Italia sobre la Cosa Nostra en los años 90, la desarticulación del cártel de Medellín primero, del cártel de Cali después, y dentro de los mismos espacios también nacionales hay ciertos casos, por ejemplo, es evidente y uno lo puede constatar cuando hace la investigación,
que el Tren de Aragua ha perdido posiciones en el Perú, gratamente. Ciertamente hay que hacer, pero si usted ve respecto a esta organización, ha habido una merma en su accionar y la idea es que siga desapareciendo. Y estamos muy cerca a terminar como estos países que está poniendo como... No, estos países ya son el caso del extremo, ¿no? Hay un caso de Tayikistán, por ejemplo, donde no es que el presidente estaba relacionado a un cartel. El presidente era acusado de ser el líder de ese cartel. O sea, hay realidades en el mundo, pero aquí quisiera ser muy enfático en una variable. No es ningún consuelo, tenemos un problema. No es ningún consuelo el que haya países que tienen problemas estructuralmente mayores. Simplemente lo trato de poner en contexto para saber que en la misma línea que planteaba el profesor Jay Albanés, así como el tema del crimen urbano y las pandillas fueron un reto para el siglo XX, el crimen transnacional organizado es el reto del crimen para el siglo XXI. Y Eric, haciendo nuevamente esta pregunta, respondiendo también un poco de lo que ha dicho Julio, ¿estamos en jaque? ¿O hay alguna solución que desde el Congreso de esas futuras autoridades pueden, digamos, frenar esta problemática? Bien, concuerdo con Julio, no estamos ante una situación perdida y que no pueda darse vuelta atrás. Creo que estamos más bien en una situación en la cual se pueden tomar acciones para evitar que esta, digamos, problemática crezca. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un adelanto que se hizo en su momento fue eliminar la inmunidad parlamentaria, que, siguiendo lo que los colombianos hicieron cuando tenían el problema del narcotráfico dentro de su parlamento, dentro de sus autoridades, bien, tuvo un efecto muy positivo. Cuando nosotros eliminamos la inmunidad parlamentaria, permitimos que cualquier parlamentario pueda ser juzgado durante su mandato y ejercicio como parlamentario por los crímenes que cometa. ¿Y una reforma política en el Congreso? Sí, claro que sí. Obviamente hay varias posturas, hay varias propuestas. La reforma política se ha pretendido dar, se ha dado de a pocos. El retorno a la bicameralidad es parte de esa reforma política, pero no es lo único, ¿no? Hay una reforma especialmente, creo yo, pendiente respecto a los partidos políticos. Primero, para que sean realmente representativos de la ciudadanía y luego también para que sean realmente transparentes, tanto con los fondos que reciben por campaña como con aquellas personas que presentan para ocupar cargo público. Ojo, la ciudadanía elige del menú que le ponen. ¿Y quién le pone el menú? Los partidos políticos. Los mismos partidos. Pero ¿y el Congreso bicameral finalmente? Porque sabemos que va a haber, van a ser los senadores quienes van a tener finalmente un poder más importante, ¿no? ¿Podría ser tal vez una solución partiendo desde el Poder Legislativo? Sí, yo creo que puede ser, espero que lo sea, es más una solución, porque el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados específicamente, tiene iniciativa legislativa, podrá promulgar leyes que en la situación actual incluso, aunque son observadas por el Ejecutivo, son después aprobadas por insistencia. Según lo establecido hasta ahora, porque el retorno a la bicameralidad aún es materia de reforma del reglamento del Congreso de la República, pero según lo establecido hasta ahora, la Cámara de Senadores, por ejemplo, podrá archivar iniciativas de la Cámara de Diputados cuando considere que estas son perjudiciales para el país, ¿no? Ahora, pero, por ejemplo, Julio, en temas de reformas de seguridad, ¿cuál podría ser, digamos, alguna reforma que sea iniciativa justamente del Congreso para frenar estas economías ilegales? Sí, hay una serie de elementos. El crimen tiene una acción elusiva, es decir, busca esconderse. Se fortalece en el anonimato. Una de las razones por las cuales se ha multiplicado la extorsión o porque la vida de la actividad, la carrera criminal se ha extendido, es porque puede hacerse a través de la tecnología. Así como nosotros nos beneficiamos de la tecnología en nuestro trabajo, en nuestros estudios, el crimen también lo hace. Voy a poner un ejemplo concreto. Los extorsionadores tienen un celular y, por ejemplo, 15 chips. Es tan específico esto que ellos tienen una jerga para eso, le llaman levantar línea. En este momento llaman del chip número 1, luego llaman del chip número 2, ya ni siquiera llaman, mandan mensaje de WhatsApp. Cualquier persona que ha sido víctima de este delito deleznable sabe que la amenaza llega por un mensaje de WhatsApp y luego te pide que tú el cupo extorsivo se lo mandes a un yape, a un número que tiene un yape. Claramente, si nosotros, si Eri, Trilce, ustedes, si vamos juntos a cualquier mercado informal acá en el Perú, si vamos a Polvos Azules, vamos a Polvos Rosados, vamos a San Jacinto, es facilísimo comprar chips. Entonces, ¿qué ocurre? Eso requiere una regulación y esa regulación es necesariamente legislativa. Hay otra variable directamente relacionada. Las billeteras electrónicas deben regularse, porque esto de pronto no acaba con el criminal, pero hace más difícil su actividad criminal.
Por tanto, eso limita. Hay otro elemento. Cuando alguien manda un mensaje y dice, yo sé que te llamas Juan y vives en tal en cual, existe todo un mercado en el Internet que se conoce como el doxeo. Es decir, se vende por 20 o 30 soles el dato y la información personal. Todo ese tipo de cosas requieren una regulación y una mirada de siglo XXI a una estructura penal que está pensada en clave del siglo XX. Ahora, Julio, conversábamos justamente minutos antes de la entrevista acerca de la minería, ¿no? De la minería ilegal. Por ejemplo, lo que pasa dentro del país, en provincias. ¿Qué convierte la minería en un hecho delictivo finalmente y que es como una amenaza y que llega a ser parte de la economía ilegal al final del caso, ¿no? Sí, esa es una buena apreciación. Mi colega Paulo Vilca estaba publicando un artículo con un colega muy interesante que él hace una categorización de 3 elementos con los cuales yo me siento identificado. Tenemos la minería formal que todos conocemos. Hay un importante número de actores mineros, digamos, que son informales. La persona que tiene algún documento fuera de la ley y demás. Pero el otro elemento es actores mineros que están vinculados al crimen. ¿Qué quiero decir? Si tienen el caso, la figura de las señoras de las pallequeras, por ejemplo, ellas recogen el oro sobrante de algún tipo de labor minera y a partir de eso generan ganancias. Digamos que tenemos una persona que no tiene sus documentos totalmente en reglas y demás, pero ese es distinto, ese es un fenómeno distinto, por ejemplo, al que tiene una organización criminal que está haciendo minería. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque puede ser, en el Perú tenemos un país que tiene 75% de informalidad. No podemos, sería ilógico pensar que en un país donde el 75% del mercado es informal, tiene el 100% de la minería formal. Y esos justamente los temas que deberían ser tratados por estas próximas autoridades, finalmente, en el Congreso. Y el mensaje que también le estábamos pidiendo tanto a usted como a Eric. Por ejemplo, Eric, en el tema de las reformas que ya nos has mencionado, los futuros planes de gobierno que van a tener estas futuras autoridades, sabemos que son justamente los partidos el primer filtro, ¿no? Para que los ciudadanos tenemos un acceso para ver, digamos, por quién votar. ¿Qué mensaje darías a los partidos, a las futuras autoridades para estas elecciones? Bueno, primero, como lo mencionaba, plena transparencia. Y además, compromiso. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el candidato y propone algo que después no lo va a cumplir bien y engaña a la población. Esto no solo perjudica al ejercicio ya del poder mismo, sino también genera en la población una suerte de desazón, ¿no? Y comienzan a cuestionar al poder como tal. El Congreso de la República actualmente tiene lamentablemente pues una aprobación bajísima, entre otras cosas, ¿por qué? Porque lamentablemente no representa la necesidad del pueblo peruano como tal, ¿no? Ahora tendremos 2 cámaras, estas 2 cámaras, en principio una de ellas será más cercana, estará más en contacto con la ciudadanía en cada ciudad. Bien, y luego tenemos esta Cámara de Senadores que debería ser esa cámara reflexiva, una cámara que más bien sea de filtro antes de que esto sea aprobado, ¿no? Y se espera finalmente que esto sea así en el próximo Congreso. Así es. Julio, algunas palabras que quisiera dar como recomendación también a esas futuras autoridades para evitar así las economías ilegales para estos procesos electorales, porque ¿qué tan peligroso cree usted que puede llegar a ser también la filtración de estas economías durante un proceso electoral tan complejo como el que vamos a tener el próximo año, ¿no? No, el crimen siempre va a buscar infiltrarse en la política, lo va a hacer independientemente del partido, del grupo político, la iniciativa que se plantee. Aquí resulta importante ser conscientes, Trilce, y lo trascendente que es profesionalizar los temas de seguridad. Lo que quiero decir es salir de recetas que puedan ser populistas o llamativas y no tratar de mirar que cada fenómeno delictivo tiene su propia forma de abordaje y buenas prácticas que han funcionado, como decías al inicio, en otras latitudes. Del lado del elector, en la misma línea de lo que planteaba Eric, la necesidad del voto consciente, de hacer un ejercicio, de tratar de buscar la mejor elección para un mejor futuro para todos. Claro, y además un gran freno justamente para que no llegue a pasar, que no se filtre estas economías ilegales, somos nosotros tras un voto bien informado, que justamente es lo que también promueve el Jurado Nacional de Elecciones con estos programas, y también gracias a ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros en el IGE 2026. Gracias. Ha sido un gusto. Es un gusto. Bien, y ahora hacemos una pausa y regresamos con más información.